Es posible encontrar algún tipo de vida prácticamente en cualquier ambiente de la Tierra. Se conocen más de 1 millón de tipos de animales y cada tipo es de algún modo diferente de todos los demás. Y sin embargo, cada tipo de animal también tiene algo en común con algunos de los otros. Cuando los animales son similares en ciertos aspectos, podemos estudiarlos como un grupo. Agrupar los animales de esta manera se llama clasificación. Para empezar, los animales se clasifican en 2 grupos principales. Uno de estos grupos está formado por animales con espina dorsal. La espina dorsal es parte del esqueleto que está en la parte interior del cuerpo. Este esqueleto ayuda a sostener el cuerpo y también a proteger el cerebro, el corazón y otras partes importantes del cuerpo. La espina dorsal está formada por varios huesos llamados vértebras y ese es el motivo por el cual los animales con espina dorsal son llamados animales vertebrados. Todos los otros animales pertenecen al segundo grupo, es decir, los invertebrados o animales sin espina dorsal. Algunos de los invertebrados son animales muy simples, con un cuerpo formado por pocas partes. Otros invertebrados tienen más partes en su cuerpo, siendo estas más complicadas, pero ningún invertebrado es tan complejo como los animales que tienen espina dorsal. Los animales vertebrados están clasificados en 5 grupos más pequeños, y a los animales que pertenecen a 3 de estos grupos se les llama animales de sangre fría. Estos incluyen a los peces, los anfibios y reptiles. Estos animales en realidad no están fríos todo el tiempo. Cuando los llamamos de sangre fría, queremos decir que ellos dependen de su entorno para controlar la temperatura de su cuerpo. Para sobrevivir en invierno, los animales de sangre fría deben encontrar un lugar protegido donde la temperatura se mantenga superior a la temperatura de congelación. Esta serpiente permanecerá en este lugar todo el invierno descansando hasta que la temperatura vuelva a ser cálida. Los otros 2 grupos de animales vertebrados son las aves y los mamíferos, que son llamados animales de sangre caliente. Esto significa que son capaces de calentar sus cuerpos desde el interior de sí mismos, utilizando la energía que les suministra el alimento que ingieren. Y de ese modo, un animal de sangre caliente normalmente tiene la misma temperatura elevada en su cuerpo, con independencia de la temperatura de su entorno. La mayoría de los animales de sangre caliente permanecen activos también en invierno, siempre que puedan conseguir suficiente alimento para mantener alta la temperatura de su cuerpo. Casi todos los cuerpos de los mamíferos tienen pelos y muchos de ellos tienen gruesas capas de piel o lana que evitan que se pierda el calor de sus cuerpos, inclusive cuando las temperaturas son bajas. Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas y las plumas son muy eficaces para mantener el calor. Tanto las aves como los mamíferos tienen capacidad para mantener la misma temperatura corporal alta en invierno y en verano. De modo que clasificamos los vertebrados en un total de 5 grupos diferentes. 2 de esos grupos, las aves y los mamíferos, son llamados animales de sangre caliente, mientras que los animales de los otros grupos son los llamados de sangre fría. Por supuesto, cada grupo también tiene otras características que los hacen distintos de todos los demás. Los peces son un grupo de animales vertebrados que están especialmente bien adaptados para la vida acuática. La mayoría de los peces tienen varias características que les ayudan a nadar. La forma del cuerpo de la mayoría de los peces es fusiforme y la piel está recubierta de una materia resbalosa que ayuda a los peces a deslizarse suavemente por el agua. Utilizan las aletas para empujarse y también para mantener el rumbo y el equilibrio. En lugar de tener pulmones, los peces tienen branquias que toman el oxígeno disuelto en el agua. A cada lado de la cabeza tienen 4 branquias ocultas por una capa protectora. La mayoría de los peces también tienen una capa de escamas. Las escamas son unas láminas de un material parecido al óseo. Las escamas están superpuestas y ayudan a proteger al pez, algo así como una armadura. Casi todos los peces nacen de huevos y algunas clases de peces montan guardia para proteger sus huevos de los predadores. Pero la mayoría de los peces no protegen sus huevos. Cuando el joven pez nace, debe bastarse a sí mismo para sobrevivir.
Existen muchas clases de peces que pueden vivir en climas fríos. A diferencia de otros animales de sangre fría, estos peces pueden mantenerse activos durante el invierno porque el agua no se enfría tanto como el aire. Los peces son un grupo de animales vertebrados que deben pasar toda su vida dentro del agua. Otro grupo de animales vertebrados es el de los llamados anfibios. Podemos encontrar muchas clases de anfibios adultos, incluyendo a las ranas, viviendo en tierra, pero solo pueden vivir en lugares donde tengan una buena provisión de agua fresca. Uno de los motivos de esta exigencia es que los huevos de los anfibios deben depositarse en el agua. La palabra anfibio significa ambos tipos de vida. Y cuando nacen, los jóvenes anfibios tienen branquias y utilizan el oxígeno que está disuelto en el agua. Esa es su primera forma de vida. En esta etapa se les llama larvas, y las larvas de las ranas y de los sapos son los renacuajos. En la mayoría de las especies de anfibios, los padres no protegen a sus larvas. La mayor parte de las larvas serán comidas por los predadores, pero las pocas que sobrevivan sufrirán un cambio gradual que llamamos metamorfosis. A medida que un renacuajo crece, también se desarrollan sus patas. Primero las traseras, y luego las patas delanteras. Además, también se ha ido desarrollando dos pulmones. El renacuajo se está convirtiendo en una rana adulta, y una rana es un animal que respira aire atmosférico. Esta es su segunda etapa de vida. Las ranas y los sapos son anfibios que carecen de cola durante su etapa adulta. Otros anfibios adultos, las salamandras, tienen el cuerpo de forma diferente y conservan su cola aún después de la metamorfosis. En algunos aspectos, un anfibio adulto es más complicado que los peces. Las patas son más complicadas que las aletas y para respirar con pulmones se necesita un corazón que realice un buen trabajo de bombeo de sangre. Para subsistir, los anfibios deben mantener su piel húmeda. Además, tienen una piel muy fina y absorben agua a través de ella en lugar de beber. Si la piel no se mantiene húmeda en su exterior, podría secarse el interior de su cuerpo y el animal moriría. Por lo tanto, los anfibios solo pueden vivir en un entorno húmedo y como son animales de sangre fría, no pueden sobrevivir en regiones con climas muy fríos. Sin embargo, existen anfibios en todos los continentes, excepto en la Antártida. En cualquier lugar donde haya suficiente agua para mantener su piel húmeda y también para mantener los huevos mojados. Los anfibios son animales vertebrados que pueden vivir en tierra solo en la etapa adulta, por lo que no se les puede considerar verdaderamente animales terrestres. Entre los animales con espina dorsal, los primeros animales terrestres fueron los reptiles. El revestimiento exterior de la piel de un reptil está formado por una capa protectora dura y seca que evita que el interior del cuerpo se seque. En el caso de las serpientes o de los lagartos, así como en la mayoría de otros reptiles, la dura capa de piel está formada por una serie de escamas separadas. Las tortugas también tienen escamas, pero debajo de las escamas tienen además un caparazón formado por placas duras que están unidas a su esqueleto. Los reptiles son animales de sangre fría, de manera que no pueden vivir en regiones muy frías, pero prácticamente pueden encontrarse en cualquier otro tipo de ambiente. El duro recubrimiento de su cuerpo permite a algunos reptiles vivir en climas muy secos. Pero otros reptiles, como los caimanes y los cocodrilos, se encuentran siempre cerca del agua. Están algún tiempo en tierra calentándose al sol y luego, para evitar calentarse demasiado, se introducen en el agua. Existen incluso algunos pocos reptiles que viven en el mar. Casi todos los reptiles se reproducen mediante huevos y la puesta se hace siempre en tierra. Los huevos tienen una cobertura dura y elástica que evita que se sequen. La mayoría de los reptiles no protegen sus huevos. Cuando estos han madurado, los animales recién nacidos deben sobrevivir sin ninguna ayuda de sus padres. A diferencia de los anfibios, los reptiles son animales que respiran aire atmosférico desde que nacen. Todos los reptiles tienen pulmones y sus pulmones son más eficaces que los pulmones de los anfibios.
El corazón de un reptil es también más complejo y está mejor capacitado para bombear sangre rica en oxígeno a todo su cuerpo. De todos los animales con espina dorsal y sangre fría, los reptiles son los más complejos. En ciertos aspectos, el cuerpo de un reptil es muy parecido al de un ave. Las aves forman otro grupo de animales con espina dorsal. Naturalmente, a diferencia de los reptiles, las aves son animales de sangre caliente y sus cuerpos están especializados en varios aspectos, lo que otorga a la mayoría de las aves la capacidad de volar. Las aves son los únicos animales que tienen plumas y cuando un ave vuela, las plumas de las alas forman una amplia superficie que produce un empuje contra el aire y mueve al ave hacia adelante. Las aves pueden vivir en casi cualquier tipo de medio en nuestro planeta. Algunas están casi siempre en tierra, mientras que otras es más probable encontrarlas en los árboles. Además, muchos tipos de aves viven en medios acuáticos. Y como son animales de sangre caliente, las aves pueden vivir también en climas muy fríos. Los pingüinos viven en las zonas frías del hemisferio sur e incluso en el continente antártico. Pero independientemente del lugar donde vivan, todas las aves se reproducen mediante la puesta de huevos. La mayoría de las aves protegen sus huevos y les dan calor hasta que empollan. Además, casi todos los polluelos de las aves reciben el cuidado de sus padres. Las aves forman uno de los dos grupos de animales vertebrados que tienen sangre caliente. El otro grupo de animales de sangre caliente está formado por los animales que llamamos mamíferos. Todos los mamíferos jóvenes reciben ayuda y protección de por lo menos uno de sus padres. El primer alimento de todo mamífero joven es la leche producida por las glándulas mamarias de su madre. Casi todos los mamíferos nacen directamente del cuerpo de su madre, pero existen unas pocas especies, como el ornitorrinco, que nace de huevos. Existen muchas clases diferentes de mamíferos y podemos encontrar una u otra clase viviendo en casi cualquier medio de la Tierra. La mayoría de los mamíferos son animales terrestres, pero algunos están especialmente bien dotados para la vida acuática. Los delfines y sus parientes cercanos, las marsopas y las ballenas, son a veces confundidos con peces debido a la forma de su cuerpo, pero los delfines tienen pulmones en lugar de branquias. Esto significa que toman oxígeno del aire, por lo cual deben subir a la superficie para respirar. Existen algunos mamíferos que son confundidos con aves, pero aunque un murciélago pueda volar, puede ser identificado como un mamífero porque tiene pelo en lugar de plumas. Casi todos los mamíferos tienen por lo menos algo de pelo en sus cuerpos. La estructura del cuerpo de un mamífero es muy complicada, con un corazón y unos pulmones que son muy eficientes. Además, muchos mamíferos tienen un cerebro y un sistema nervioso muy complejos. A los mamíferos que tienen el cerebro más altamente desarrollado se les llama primates, grupo que incluye a los monos, a los simios y al hombre. Existen muchas clases de mamíferos con múltiples diferencias en tamaño y forma, pero dentro del cuerpo de todo mamífero hay un esqueleto con una espina dorsal. Esta es una de las características que comparten con todos los otros animales que clasificamos como vertebrados. Cada clase de animal vertebrado también tiene sus propias y especiales características y, por lo tanto, cada clase está bien capacitada para su especial y propia forma de vida dentro de su entorno.